En menos de 72 horas, se cruzó un umbral que llevaba décadas sin cruzarse. Piénsalo un momento. Décadas de tensión contenida. Décadas de amenazas que nunca terminaban de concretarse. Décadas en las que el conflicto entre Irán e Israel existía en el mundo de las sombras, de las operaciones encubiertas, de los mensajes cifrados entre gobiernos. Y de repente, todo eso cambió. ¿Cuándo fue la última vez que los sistemas de defensa de Israel no alcanzaron a interceptar todo lo que venía desde el cielo? No lo recuerdas fácilmente, ¿verdad? Porque no había pasado así. No con esta frecuencia, no con esta velocidad, no con esta escala. Los interceptores salieron, trazaron sus arcos en el cielo nocturno, pero había demasiado. Y lo que no fue interceptado impactó. Eso ya ocurrió, no es una hipótesis. No es un escenario de guerra simulado en algún think tank de Washington. Es lo que pasó. Y el mundo todavía no terminó de procesar lo que eso significa. Porque si esto ya no es una amenaza velada, si esto ya es visible, audible y medible en el peso de los misiles que caen y en el ruido de las alarmas que perforan el silencio de las ciudades, ¿qué viene después? Quédate, porque eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Pero mientras las cámaras del mundo se enfocaban en ese conflicto armado, algo completamente diferente estaba sucediendo en el espacio aéreo sobre Tel Aviv y Jerusalén. No era una amenaza militar. No era algo que los sistemas de radar pudieran detectar o los sistemas de defensa pudieran interceptar. Era un movimiento de aves. Miles. Decenas de miles de cuervos que cubrían el horizonte con una densidad que oscurecía la luz del día. Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraban el cielo sobre la costa mediterránea de Israel convertido en una masa oscura y pulsante, un manto vivo que se desplazaba hacia el interior, hacia Jerusalén, con una dirección y una coherencia que los ornitólogos no podían atribuir simplemente a los patrones migratorios habituales. Los cuervos llegaron en formaciones tan densas que los testigos describían el efecto como una oscuridad en pleno día, un cielo que se cerraba sobre la ciudad santa con el peso de algo que no tenía nombre en el vocabulario ordinario de los fenómenos naturales. Lo que hace que ese movimiento de cuervos no sea simplemente un dato zoológico interesante es el significado que esas aves tienen en los textos bíblicos. No es un significado ambiguo, no admite interpretaciones favorables. En el libro de Levítico y en el Deuteronomio, el cuervo está enlistado explícitamente entre los animales impuros, los que contaminan y que el pueblo de Israel debía evitar. No es que fuera simplemente incomestible, era impuro en un sentido ritual que tenía implicaciones para la santidad del espacio sagrado. Y más allá de esa clasificación ritual, el cuervo aparece en la profecía de Isaías como el habitante de las tierras desoladas, de los lugares sobre los que el juicio divino ha caído, de los espacios donde la vida ha sido retirada y solo queda lo que sigue a la desolación. El cuervo no se presenta como señal de bendición en ningún texto bíblico. Se presenta como la criatura que llega cuando algo ya ha sido tocado por la mano de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like y suscríbete. Y comenta, Dios, ten piedad, si sientes que es momento de buscarlo de verdad. Que miles de cuervos sobrevolaran Jerusalén en ese momento preciso, mientras la ciudad ya estaba cargada con la tensión del conflicto armado y con las señales geológicas y atmosféricas que se habían estado acumulando, no pasó desapercibido para quienes conocen ese lenguaje. El impuro cubriendo lo sagrado. Lo que en los textos bíblicos siempre ha acompañado a la desolación, descendiendo sobre la ciudad que los propios textos describen como el lugar más vigilado y más amado de Dios.
Esa imagen tiene un peso que trasciende el análisis ornitológico. Y ese peso lo sintieron no solo los creyentes, sino también las personas sin formación religiosa que contemplaron las imágenes y reportaron una sensación de pesadez, de gravedad, de que algo significativo estaba siendo comunicado en un idioma que sus categorías ordinarias no estaban equipadas para traducir. Casi al mismo tiempo en que las formaciones de cuervos cubrían el horizonte, los campos y los bordes de los caminos en los alrededores de Jerusalén y en el campo israelí comenzaban a mostrar un fenómeno que tampoco tenía nada de ordinario. Las langostas avanzaban, no en los números modestos de una plaga regional controlable, sino en las densidades que los textos del libro de Éxodo y del libro de Joel describen cuando hablan de las plagas que obligaron al faraón a reconsiderar su obstinación. Olas vivas de insectos que avanzaban sobre los campos como una marea imparable, que consumían lo verde en cuestión de horas y dejaban tras de sí la desnudez del suelo. Los campos que habían estado exuberantes en la mañana aparecían rastrillados y vacíos a la tarde. La velocidad de la consumición era lo que más impresionaba a quienes lo presenciaban. No era la lentitud del deterioro gradual, era la velocidad de un arrasamiento que no dejaba tiempo para reaccionar. En el texto del libro de Joel, Dios describe esa progresión con una precisión que los agricultores modernos que veían sus cosechas desaparecer podían verificar con sus propios ojos. Lo que la langosta grande dejó, la langosta pequeña lo devoró. Lo que la langosta pequeña dejó, el saltamonte lo consumió. Lo que el saltamonte dejó, el destructor terminó. Esa cadena de consumición escalonada no es solo la descripción de un desastre agrícola, es la descripción de la retirada progresiva de la provisión, del recordatorio de que lo que el ser humano siembra y cosecha no le pertenece en última instancia, que depende de la voluntad de uno que puede retirarlo con la misma facilidad con que lo concedió. La tierra no es del hombre, dice el texto, es de Dios. Y cuando Dios retira lo que pone en ella, el hombre queda frente a la pregunta más elemental que la abundancia ordinaria le permite ignorar: ¿de dónde viene realmente lo que sustenta su vida? Las langostas que se movían sobre los campos israelíes en ese período no eran una metáfora. Eran insectos físicos que destruían cosechas físicas con consecuencias económicas medibles. Pero esos insectos físicos también eran parte del mismo patrón de señales que se estaba acumulando. Los cuervos en el cielo, las langostas en el campo, las grietas en la tierra, el sonido inexplicable en el aire. Cada elemento en su propia categoría natural y al mismo tiempo cada elemento resonando con una descripción específica en los textos que hablaban de los tiempos del fin. Esa doble naturaleza, la realidad física verificable y la resonancia profética que la acompaña, es lo que hace que estos eventos sean tan difíciles de procesar con las categorías habituales. No son solo eventos naturales, no son solo símbolos religiosos. Son ambas cosas al mismo tiempo, y esa superposición es lo que les da su peso particular en este momento de la historia. El suministro eléctrico de varias regiones comenzó a fallar sin causa técnica identificable. Las cuadrillas de mantenimiento llegaban a los transformadores y encontraban los equipos intactos, sin cortocircuitos, sin sobrecargas que justificaran la interrupción. Sin embargo, las ciudades quedaban a oscuras. Las comunicaciones fallaban en intervalos. Las señales de los teléfonos celulares se cortaban en zonas donde la infraestructura debería haber funcionado con normalidad.
Esos fallos en los sistemas que sostienen la vida moderna añadían una dimensión adicional a la sensación de fragilidad que el conjunto de los eventos estaba produciendo. La civilización moderna se siente invulnerable mientras sus sistemas funcionan. Cuando esos sistemas fallan sin causa explicable, la distancia que el mundo tecnológico pone entre el ser humano y su propia vulnerabilidad se colapsa de golpe. Y en ese colapso momentáneo, emergen preguntas que la vida cómoda y conectada no suele dejar espacio para formular. El sonido llegó sin aviso, no como el trueno que tiene la cortesía de anunciarse con destellos de luz antes de que su voz atraviese el aire, no como el ruido del tráfico o de la maquinaria, que tiene una fuente identificable y una lógica mecánica. El sonido que miles de personas en Jerusalén y en las ciudades cercanas describieron ese día no tenía fuente. Llegó del cielo, o del suelo, o de ambos a la vez. Nadie podía decir con certeza de dónde emanaba. Era un tono profundo y metálico, sostenido, que duraba varios segundos antes de disolverse en el aire. Los testigos lo describieron como el sonido de hierro doblándose bajo una tensión extrema, o como un cuerno resonando desde una distancia tan grande que la distancia misma parecía parte del instrumento. No se parecía a ningún sonido familiar, y esa ausencia de familiaridad era precisamente lo que le daba su cualidad perturbadora. El alcance del fenómeno fue uno de los detalles que más llamó la atención de quienes lo investigaron. El sonido no se limitó a una zona de la ciudad. Fue reportado en Tel Aviv, en Petah Tikva, en Julis, a más de 50 kilómetros de Jerusalén. Personas que no se conocían entre sí, que vivían en ciudades distintas, que no tenían acceso a ningún canal de comunicación común en el momento en que lo escucharon, describieron el mismo fenómeno con el mismo vocabulario. Un ruido bajo, metálico, vibrante, que no podía atribuirse a ninguna fuente tecnológica identificable. Las autoridades israelíes investigaron. La policía y el ejército revisaron las posibles fuentes. Explosiones, aeronaves, equipos industriales, actividad sísmica que pudiera generar resonancias en las estructuras. No encontraron ninguna explicación satisfactoria. El sonido había llegado, había durado lo suficiente para ser documentado por decenas de grabaciones, y luego había desaparecido sin dejar rastro técnico de su origen. Lo que hace que ese fenómeno sea más que una anomalía acústica curiosa es el contexto en que ocurrió y la resonancia que tiene con la tradición profética. El sonido de la trompeta o del cuerno no es un elemento decorativo en los textos bíblicos. Es uno de los elementos centrales de la comunicación entre el cielo y la tierra en los momentos más cargados de la narrativa sagrada. En el libro de Joel, el cuerno es el instrumento que se toca en Sión para declarar el día del Señor. En los textos paulinos, la trompeta final señala el momento de la transformación que ningún proceso humano puede revertir. En el libro de Apocalipsis, la secuencia de 7 trompetas marca los grandes momentos de la intervención divina en el orden del mundo. El cuerno no es simplemente un instrumento musical, es la voz del cielo cuando el cielo tiene algo urgente que comunicar. Y cuando ese sonido aparece en el espacio aéreo sobre Jerusalén sin ninguna fuente humana identificable, la pregunta que surge naturalmente para quien conoce esa tradición no es técnica. Es la pregunta de qué es lo que el cielo está anunciando.
Ese mismo sonido, o fenómenos análogos a él, había sido reportado antes en otros lugares del mundo. No es un evento exclusivo de Jerusalén ni del período que estamos examinando. Desde Norteamérica hasta Europa, desde regiones remotas hasta centros urbanos, personas de distintas culturas y distintos contextos han reportado durante los últimos años la presencia de sonidos inexplicables en el espacio aéreo, sonidos que los instrumentos no logran capturar con claridad, que no corresponden a ninguna actividad técnica conocida, que tienen esa misma calidad de lo antiguo y lo mecánico, a la vez que los testigos de Jerusalén describían. La acumulación de reportes globales de ese fenómeno añade una dimensión geográfica que impide reducirlo a una anomalía regional. Algo está resonando en la atmósfera del planeta, de maneras que los instrumentos actuales no pueden explicar. Y ese algo se escucha con especial intensidad en el espacio aéreo sobre la ciudad que los textos proféticos señalan como el centro de los eventos del fin. Mientras el cielo producía sonidos sin fuente identificable y los campos eran consumidos por las langostas, en Jerusalén se estaba desarrollando algo que pertenecía a una categoría completamente diferente. En distintos puntos de la ciudad y del país se observaba con atención un grupo de animales que para la mayoría de las personas no tendrían ninguna importancia particular. Eran vaquillas, pero no cualquier vaquilla. Eran vaquillas que cumplían con los requisitos específicos que el libro de Números establece para el ritual de purificación más exigente de toda la halaká judía. Completamente rojas, sin un solo pelo de otro color, sin ninguna marca o mancha que las descualificara, y que nunca hubieran sido uncidas a ningún yugo ni hubieran cargado ningún peso. Esos requisitos, formulados en el texto bíblico con una precisión que no deja margen para la interpretación laxa, son tan estrictos que la tradición judía registra que en toda la historia del templo, desde los días de Moisés hasta la destrucción del segundo templo, solo 9 vaquillas cumplieron los requisitos y fueron utilizadas para el ritual. La razón por la que esas vaquillas importan tanto en el contexto actual tiene que ver con la lógica del sistema de pureza ritual que regula el servicio en el templo. Para que los sacerdotes puedan servir en el templo con la pureza ritual requerida, necesitan pasar por el proceso de purificación que las cenizas de esa vaquilla roja hacen posible. Sin ese proceso, el contacto con la muerte que caracteriza la vida humana ordinaria hace que nadie sea suficientemente puro para desempeñar el servicio sacerdotal que el templo requiere. En términos prácticos, esto significa que antes de que el tercer templo pueda funcionar como el texto bíblico lo describe, la vaquilla roja debe existir y el ritual de purificación debe realizarse. La vaquilla roja no es un símbolo decorativo del proyecto del templo. Es un prerequisito práctico sin el cual los demás preparativos no pueden culminar. Por eso, la existencia actual de vaquillas que cumplen los requisitos en suelo israelí tiene un peso que va más allá del dato zoológico. La 10ª vaquilla roja, según la tradición, será preparada por el Mesías. Y en este momento, el número de vaquillas que cumplen los requisitos en Israel está más cerca de ese umbral que en cualquier otro momento de los últimos 2000 años. Las personas que cuidan esas vaquillas en Israel no están realizando un ejercicio académico de arqueología ritual. Están preparando. Están manteniendo con cuidado extremo las condiciones que el texto establece, verificando que ningún detalle quede fuera de las especificaciones, guardando a los animales de cualquier trabajo o carga que los descalificaría.
Esa preparación tiene la seriedad de quien cree que lo que está preparando será usado no como reliquia de museo, sino como herramienta funcional en el servicio que se describirá en el futuro templo. Y esa seriedad, esa convicción práctica que se traduce en acción concreta y detallada, es en sí misma una de las señales de que el proyecto del tercer templo no es un sueño abstracto, sino una preparación activa con una agenda real. Al mismo tiempo, en las calles de la ciudad vieja de Jerusalén estaban ocurriendo otras cosas que pertenecían también a esa categoría de lo que se ha preservado por escrito durante milenios y que ahora vuelve a la vida en el espacio físico de la ciudad. Los sacerdotes del linaje levítico formaban procesiones a través de los caminos históricos de la ciudad. Vestidos de acuerdo con las especificaciones que los textos halágicos establecen, llevando agua extraída de la piscina de Siloé, la misma fuente de agua que en el período del Segundo Templo era el origen del agua que se utilizaba en las ceremonias del templo durante las fiestas señaladas. El sonido de las trompetas marcaba los momentos de la procesión. Las voces de los participantes se elevaban con los textos que durante generaciones han acompañado esas prácticas. Y ese sonido humano, ese retorno deliberado a las formas de adoración que el templo estructuraba, se mezclaba en el aire de Jerusalén con todos los demás sonidos de una ciudad que vive en la tensión entre lo moderno y lo milenario. La piscina de Siloé tiene su propio peso en la narrativa bíblica. Es la fuente donde el profeta Isaías ubicó las palabras sobre el agua que se sacaría con alegría de los pozos de la salvación, una imagen que el texto posterior del Evangelio de Juan conectaría con las palabras de Jesús sobre el agua viva que brota hacia la vida eterna. Es también la fuente donde el hombre que había nacido ciego, a quien Jesús untó los ojos con barro, fue enviado a lavarse y recuperó la vista. El agua de la piscina de Siloé no es agua ordinaria en el imaginario de las tradiciones de fe. Es agua que aparece en los momentos de transición, en los momentos donde la condición humana cambia de manera irreversible. Y cuando esa agua vuelve a ser el centro de ceremonias que siguen el modelo del Segundo Templo, el significado del gesto no puede limitarse a la nostalgia histórica. Es un gesto que mira hacia adelante, hacia algo que se está preparando, hacia la plenitud de lo que esas ceremonias anticipaban. La tormenta que llegó sobre Jerusalén no dio señales de aviso previo que hubieran permitido a las autoridades activar protocolos de emergencia o a los ciudadanos buscar refugio con tiempo suficiente. El cielo cambió de la misma manera en que cambia cuando una señal de peligro se activa sin los pasos previos que en circunstancias normales preceden la emergencia. De golpe, sin transición gradual, con la abruptitud de lo que no se negocia. El granizo comenzó antes de que la lluvia, antes de que los relámpagos, con una intensidad que desde el primer impacto dejaba en claro que no era la precipitación ordinaria que Jerusalén recibe en sus temporadas de lluvia. Las piedras de hielo eran grandes, demasiado grandes para la región, demasiado grandes para la estación, y caían con la velocidad y la fuerza de proyectiles, golpeando los techos de los vehículos con impactos que dejaban hundimientos en el metal como si fueran golpes de martillo, quebrando parabrisas, astillando ramas de árboles que habían sobrevivido décadas sin perder ni una ramita. Los relámpagos que vinieron después del granizo no eran los relámpagos distantes y silenciosos que a veces iluminan el horizonte de Jerusalén en los meses de invierno. Eran descargas cercanas, inmediatas, que rasgaban el cielo con una intensidad que hacía la noche más oscura después de cada destello que hacía la noche más brillante que el día.
Los truenos que los seguían no eran el retumbar lejano que permite contar los kilómetros de distancia. Eran explosiones que sacudían las ventanas y resonaban en los muros de piedra de la ciudad como si las propias paredes absorbieran el impacto y lo devolvieran amplificado. El libro de los Salmos habla de la voz de Dios sobre las aguas, de la voz de Dios que parte los cedros, que lanza llamas de fuego, que sacude el desierto. Lo que los habitantes de Jerusalén experimentaron en ese momento no era simplemente un fenómeno meteorológico que los meteorólogos podrían categorizar dentro de los rangos de probabilidad estadística. Era una presencia en el aire que quienes la vivieron describían con un vocabulario que no encajaba en ninguna categoría técnica. La lluvia llegó cuando el granizo se dio su turno, y la lluvia no fue proporcional al tamaño de la tormenta que la precedía. Fue excesiva. Fue más de lo que la topografía de Jerusalén. Construida sobre colinas con sistemas de drenaje que funcionan bien bajo precipitaciones normales, podía absorber y canalizar. El agua no encontró su camino hacia los sistemas de drenaje. Los desbordó. Comenzó a correr por las calles como si esas calles fueran cauces de río que la ciudad hubiera construido sin saber que algún día serían necesarios para ese propósito. Los vehículos que habían resistido el granizo quedaron atrapados en el agua. Los peatones que habían buscado refugio en los portales de los edificios vieron cómo el nivel del agua subía más allá de los umbrales que los separaban del exterior. Zonas de la ciudad que tienen miles de años de historia bajo sus adoquines se inundaron de una manera que nadie en la memoria viva de sus habitantes había presenciado. La distribución geográfica del daño añadió un elemento de especificidad que las autoridades y los observadores encontraron difícil de explicar solo en términos meteorológicos. No fue uniforme sobre toda la ciudad. Se concentró de maneras que dejaban intactos algunos barrios mientras devastaba otros que no estaban más lejos ni en una posición topográfica más expuesta. Y entre las zonas que sufrieron los impactos más significativos había lugares con un peso histórico y espiritual específico que muchos observadores encontraron imposible de ignorar como simple coincidencia. La catástrofe parecía saber a dónde ir. Esa percepción, subjetiva por definición pero compartida por suficientes testigos como para no poder descartarse como reacción individual aislada, añadió a la experiencia una dimensión que el análisis técnico del evento meteorológico no podía capturar. En las laderas del Monte de los Olivos, mientras la tormenta todavía descargaba sobre la ciudad, algo ocurría que no tenía que ver con el agua ni con el hielo, sino con el suelo mismo. Las grietas que se habían venido formando de manera gradual y silenciosa en la ladera del monte comenzaron a hacerse visibles con una claridad que el ojo no entrenado podía ahora distinguir sin dificultad. No eran microfisuras detectables solo con instrumentos de precisión. Eran fracturas que seguían un trayecto que cualquiera podía seguir con la vista, que se extendían por el suelo en una dirección que los geólogos podían medir y documentar. Y la dirección que seguían era la dirección este-oeste. Ese dato específico, la orientación de las fracturas principales en el eje este-oeste del Monte de los Olivos, es el dato que convierte el fenómeno geológico en algo que no puede tratarse solamente como geología. El profeta Zacarías, escribiendo hace aproximadamente 2500 años, describió un evento que sucedería en el Monte de los Olivos en el tiempo del fin, con una especificidad que supera la vaguedad habitual de las imágenes proféticas. El monte se partiría en dos, desde el oriente hasta el occidente, formando un gran valle. Esa dirección, ese eje este-oeste,
es exactamente la dirección que siguen las fracturas, que ahora pueden verse en la ladera del monte. Los científicos que estudian la geología de la región señalan que hay fallas sísmicas que recorren el área y que la actividad sísmica sostenida podría eventualmente producir un movimiento mayor a lo largo de esas fallas. Miden el movimiento en milímetros, modelan la acumulación de presión en la corteza, y las proyecciones de sus modelos señalan que la tensión que se ha acumulado bajo la región podría liberarse en algún momento futuro con consecuencias significativas. Pero ninguno de esos geólogos escribió la descripción de Zacarías. Zacarías escribió esa descripción siglos antes de que existiera la geología sísmica como disciplina, y la descripción corresponde con lo que la geología moderna documenta ahora en ese lugar específico. La Tierra no tiene memoria en el sentido en que los seres humanos la tienen. Pero hay algo en la manera en que las fracturas siguen los trayectos que los textos describen que hace que la idea de la memoria parezca menos absurda de lo que normalmente sería. Como si el suelo del Monte de los Olivos guardara en su estructura la forma del cumplimiento que está llegando. Como si la tensión que se acumula en sus capas más profundas estuviera siguiendo un plano que fue trazado mucho antes de que ningún instrumento sísmico existiera para documentarlo. Esa percepción no se puede verificar empíricamente, pero tampoco puede descartarse con la misma facilidad que se descartaría si no hubiera una descripción textual previa que coincide con lo que los instrumentos modernos ahora observan. Cuando la tormenta comenzó a retirarse, cuando el granizo cesó y los truenos se alejaron hacia el horizonte y las calles empezaron a descubrir sus adoquines bajo el agua que lentamente encontraba su camino hacia los desagües desbordados, los primeros testigos comenzaron a reportar algo que no tenía que ver con el daño físico de la tormenta. Los reportes llegaron primero en susurros, con la timidez de quien no está seguro de que lo que vio sea real o sea el producto de una mente sobreexcitada por lo que acababa de experimentar. Una figura luminosa, visible entre las nubes que se disipaban. Una forma que varios testigos independientes describieron como un hombre, radiante en su contorno, suspendido sobre el horizonte de la ciudad, en el espacio entre el cielo y la tierra. Algunos reportaron formas adicionales alrededor de esa figura central, contornos que evocaban alas, movimiento, presencias reunidas en una quietud que no era la quietud de lo inerte, sino la quietud de lo que espera. Las cámaras de los teléfonos celulares se alzaron, las grabaciones comenzaron y las imágenes se difundieron en cuestión de horas por todo el mundo. Las explicaciones alternativas llegaron rápidamente, como siempre llegan en estos casos. La refracción de la luz a través de las nubes que se dispersaban. El efecto de los relámpagos recientes en la retina de los observadores. La tendencia del cerebro humano a construir formas reconocibles a partir de patrones visuales ambiguos, especialmente cuando el observador está en un estado de alta activación emocional por lo que acaba de experimentar. Esas explicaciones son posibles. No pueden descartarse. Pero tampoco explican la consistencia de las descripciones entre testigos que no se conocían entre sí y que reportaron los mismos elementos específicos desde ubicaciones distintas en la ciudad. Esa consistencia transversal es lo que separa el fenómeno de una simple alucinación individual o de un efecto óptico localizado. Lo que queda después de examinar todas las explicaciones alternativas es la pregunta que permanece abierta. ¿Qué vieron esas personas sobre el cielo de Jerusalén en esos minutos en que la tormenta se retiraba y el aire todavía cargaba la electricidad de lo que acababa de pasar?
Lo que hace que este período sea distinto de otros momentos de tensión en la historia moderna de Jerusalén no es la intensidad de ninguno de sus eventos individuales. Es la convergencia de todos ellos en el mismo intervalo de tiempo. Las guerras de Israel con sus vecinos han producido crisis de una intensidad que el período actual no ha superado. Los terremotos que han sacudido la región en el pasado han tenido magnitudes que los movimientos sísmicos actuales no alcanzan. Las tormentas severas que la región ha experimentado a lo largo de su historia meteorológica documentada han producido daños comparables o mayores en algunos casos. Ninguna de esas señales individualmente sería suficiente para hablar de un momento sin precedente. Lo que es sin precedente es que todas ellas estén ocurriendo simultáneamente, superponiéndose unas sobre otras, formando una densidad de eventos significativos que no puede explicarse por la simple acumulación aleatoria de probabilidades independientes. Las palabras de Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo ofrecen un marco para entender esa convergencia que precede al texto en más de 2000 años. No una señal, dijo. Cuando veáis todas estas cosas, la condición no es la aparición de un evento extraordinario. La condición es la aparición simultánea de un conjunto de eventos que se corresponde con el patrón que los textos describen. La tierra temblando en múltiples lugares, las naciones enfrentadas unas contra otras, las señales en el cielo, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor, no como hechos aislados que coinciden con la descripción si se los fuerza un poco, sino como patrones que cualquier observador honesto puede reconocer en la secuencia de lo que está ocurriendo sin necesidad de forzar la interpretación. La convergencia que los textos describen es la que estamos presenciando, y el marco que los textos ofrecen para interpretar esa convergencia no es uno de varios marcos posibles igualmente válidos. Es el marco que fue formulado antes de que los eventos ocurrieran, con una especificidad que permite reconocerlos cuando llegan. En los días de la fiesta del Año Nuevo judío, Rosh Hashanah, y del Gran Día del Perdón, Yom Kippur, algo comenzó a suceder en Jerusalén que no puede explicarse simplemente como el aumento de turismo religioso que normalmente acompaña a esas fiestas. Personas llegaban a la ciudad desde distintos países, pero no solo los visitantes habituales que estas fechas siempre convocan. Llegaban también personas que no tenían una afiliación religiosa fácilmente clasificable, que no se identificaban con ninguna comunidad específica de peregrinación, que simplemente sentían una compulsión que no sabían cómo articular, pero que los había llevado a estar en Jerusalén en esos días. La ciudad los recibía con sus piedras y sus silencios, con el peso de sus capas de historia, con esa calidad que Jerusalén tiene de ser simultáneamente un lugar geográfico concreto y un umbral hacia algo que los mapas no pueden representar. El profeta Isaías describió un tiempo en que las naciones subirían hacia el monte del Señor como ríos que fluyen hacia el mar. Esa imagen de una convergencia espontánea de personas de orígenes muy distintos dirigiéndose hacia el mismo lugar sin que nadie las organice, es la imagen que esa afluencia de visitantes inusuales comenzaba a evocar. No con la escala del cumplimiento pleno que el texto describe, pero con esa calidad de eco anticipatorio que tienen los eventos que prefiguran algo más grande sin ser todavía ese algo más grande. El flujo hacia Jerusalén en esos días tenía ese carácter de prefiguración, de ensayo no ensayado, de convergencia que nadie había convocado, pero que estaba sucediendo de todas maneras,
como si una gravedad que no obedece a ninguna ley de física ordinaria estuviera atrayendo a las personas hacia ese punto específico del planeta en ese momento específico de la historia. En el suelo bajo las colinas de Judea, los sismógrafos registraban una actividad que los geólogos describían como inusual, pero no alarmante en su intensidad individual. Los temblores eran suaves, no causaban daño. No eran el tipo de evento sísmico que activa los protocolos de emergencia, pero su frecuencia era elevada para la región y su patrón de distribución espacial llamaba la atención de los especialistas que los analizaban. No eran temblores distribuidos uniformemente a lo largo de las fallas sísmicas regionales. Se concentraban en patrones que coincidían con las estructuras geológicas específicas en los alrededores de Jerusalén, especialmente en la zona del Monte de los Olivos. Esa concentración específica, ese patrón de actividad enfocada en un lugar que la profecía señala, hacía que los datos geológicos no pudieran leerse solo como datos geológicos para quienes conocían ese contexto profético. El cielo también ofrecía sus propios signos durante ese periodo. Venus y Júpiter, los dos objetos más brillantes del cielo nocturno después de la luna, se acercaron el uno al otro en el espacio visible hasta formar lo que los astrónomos llaman una conjunción, un alineamiento en la perspectiva desde la Tierra que hace que dos cuerpos celestes parezcan extraordinariamente próximos, aunque estén separados por millones de kilómetros en el espacio real. Las conjunciones de Venus y Júpiter ocurren con cierta regularidad, pero la proximidad que alcanzaron en esa ocasión no tenía precedente en las décadas recientes. Los astrónomos la llamaron una conjunción real, un encuentro entre el planeta más brillante y el planeta más grande del sistema solar en condiciones de visibilidad excepcional. Para los observadores con conocimiento de la tradición bíblica, esa conjunción en el cielo de Jerusalén resonaba con la imaginería del texto que habla de la estrella que anunció el nacimiento del Mesías y con las palabras de Jesús sobre las señales en el sol, la luna y las estrellas que precederían su regreso. No una señal sola, todas ellas juntas, convergiendo en el mismo período. El camino del peregrino que se estaba desenterrando en esas semanas en la parte sur de la ciudad de David añadía otra dimensión a la acumulación de señales. Debajo de capas de tierra y de siglos de historia acumulada, los arqueólogos estaban recuperando el trazado del camino que en el período del Segundo Templo llevaba a los peregrinos desde la piscina de Siloé hacia arriba, hacia el monte del templo. Ese camino había sido utilizado por generaciones de israelitas que subían a Jerusalén en las grandes fiestas, que lo transitaban con los cánticos de los salmos de las ascensiones en la boca, que llegaban al monte del templo por esa ruta que la arqueología ahora estaba devolviendo a la luz. La restauración de ese camino no era solo un triunfo de la arqueología, era el regreso físico de una ruta sagrada a la visibilidad, en un momento en que todos los demás elementos del patrón profético estaban también volviendo a la visibilidad después de generaciones de ausencia. Debajo de la ciudad, en los recovecos de piedra que guardan los secretos más profundos de Jerusalén, circulaban también rumores y especulaciones sobre algo que ha fascinado a generaciones de estudiosos, exploradores y creyentes. El Arca del Pacto, el objeto sagrado que en el texto bíblico representaba la morada de la presencia de Dios entre su pueblo, desapareció de los registros históricos con la destrucción del primer templo por parte de Nabucodonosor en el año 586 antes de la Era Común. Desde entonces, su paradero ha sido uno de los misterios más persistentes de la historia sagrada.
Se ha buscado en Etiopía, en Egipto, en cuevas cerca del Monte Nebo, en innumerables otros lugares. Y en las décadas recientes, una historia específica comenzó a circular con una tenacidad que ninguna refutación parecía poder extinguir completamente. La historia de Ron Wyatt y de lo que supuestamente encontró debajo del Gólgota. Wyatt, un explorador estadounidense que trabajó en Jerusalén a principios de la década de 1980, afirmó haber descubierto una cámara subterránea debajo del área conocida como el Jardín de la Tumba, en las afueras de las murallas antiguas de Jerusalén, en el lugar que muchos identifican como el sitio de la crucifixión de Jesús. Según su relato, en esa cámara se encontraba una caja de piedra que contenía el Arca del Pacto junto con otros objetos del templo. El elemento más dramático de su historia era la afirmación de que una grieta en la roca, que recorría desde el lugar donde se había colocado la cruz hasta la cámara subterránea, había sido el canal por el que la sangre de Jesús, al momento de su muerte, había fluido hacia abajo hasta caer sobre la tapa del arca, el propiciatorio, cumpliendo literalmente el ritual del Día del Perdón, en el que la sangre del sacrificio era rociada sobre ese mismo propiciatorio. Las implicaciones teológicas de esa afirmación, si fuera verdadera, serían de una profundidad difícil de exagerar. El nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, derramada físicamente sobre el símbolo central del antiguo pacto. Las afirmaciones de Wyatt no resistieron el examen de la comunidad arqueológica y científica. Los arqueólogos que investigaron sus reportes, incluyendo muchos que compartían su fe cristiana y no tenían ningún interés en desacreditar sus conclusiones por razones ideológicas, encontraron la evidencia que presentaba inaceptable según los estándares de la metodología arqueológica reconocida. No hay estudios publicados en revistas con revisión de pares. No hay imágenes o documentación que satisfaga los estándares de las instituciones académicas. La Autoridad de Antigüedades de Israel, que supervisa las excavaciones arqueológicas en el país, declaró que las excavaciones de Wyatt eran no autorizadas y sus hallazgos no verificables. Incluso la organización responsable de preservar el sitio del Jardín de la Tumba tomó distancia pública de sus conclusiones, reconociendo su sinceridad, pero calificando su trabajo como no científico y sin respaldo en una metodología arqueológica creíble. Sin embargo, las afirmaciones de Wyatt siguen circulando. Siguen capturando la imaginación de personas en todo el mundo que encuentran en su historia una resonancia con lo que la fe les dice sobre la coherencia del plan divino. Esa persistencia, independientemente del veredicto académico sobre las afirmaciones específicas de Wyatt, refleja algo real sobre la naturaleza humana y sobre la manera en que la fe busca puntos de contacto entre el mundo visible y las realidades que describe. La historia del arca, verdadera o no en los detalles de Wyatt, toca algo profundo en la comprensión de la relación entre el antiguo pacto y el nuevo, entre el símbolo y la realidad que el símbolo apuntaba. Y en un momento en que todos los demás elementos del proyecto del templo están avanzando de maneras concretas y verificables, la pregunta sobre el paradero del arca no es solo arqueológica, es la pregunta sobre si el objeto que encarnaba la presencia de Dios en el templo podría reaparecer en el momento en que el templo se reconstruya. Hay una profecía del libro de Zacarías que no necesita de ningún esfuerzo interpretativo especial para reconocer su relevancia en el momento actual. Está escrita con una claridad que trasciende los siglos y llega hasta el presente con la fuerza de lo que fue formulado para ser reconocido cuando se cumpliera.
Convertiré a Jerusalén en copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y también a Judá. Pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla serán heridos. Esas palabras fueron escritas hace más de 2000 años. Y si se toma la televisión de cualquier país del mundo en este momento, si se escuchan los debates en las instancias diplomáticas internacionales, si se lee la prensa de cualquier continente, la ciudad que ocupa el centro de las disputas, la ciudad cuyo estatus es objeto de resoluciones y de controversias permanentes, la ciudad cuya existencia y cuyo destino hacen temblar los equilibrios globales, es Jerusalén. No es París, no es Moscú, no es Nueva York. Es una ciudad pequeña en un país pequeño que no debería poder concentrar sobre sí la atención de todos los poderes del planeta. Y sin embargo lo hace, exactamente como el texto describió que lo haría. El significado de esa concentración de atención global sobre Jerusalén no es solo político. El texto de Zacarías es explícito en que la manera en que las naciones traten a Jerusalén tiene consecuencias para ellas mismas. Los que intenten levantarla serán heridos. Esa no es la lógica de la geopolítica ordinaria. Es la lógica de un plan que opera en un nivel que las categorías de la política internacional no pueden capturar. Pero que la política internacional, en sus consecuencias reales y medibles, termina ilustrando de maneras que los analistas seculares tienen que explicar sin la herramienta interpretativa que el texto ofrece. Las naciones que históricamente han intentado tomar Jerusalén, dominarla, dividirla o negarle su carácter de ciudad sagrada del pueblo judío, han enfrentado consecuencias que los análisis ordinarios de causas y efectos no siempre pueden conectar de manera satisfactoria con sus políticas sobre Jerusalén. Pero la consistencia del patrón, vista a lo largo de la historia, sugiere que la lógica del texto puede ser más operativa de lo que el pensamiento moderno está dispuesto a reconocer. La paz que los textos proféticos describen como parte de la secuencia del fin de los tiempos no es la paz duradera que el mundo anhela, es una paz engañosa. Un acuerdo que se presentará como el logro diplomático más importante de la historia, que reunirá a líderes mundiales frente a las cámaras con palabras de triunfo y de esperanza, pero que lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. El texto del libro de Daniel describe a una figura que confirmará un pacto con muchas naciones por un período de 7 años. En el lenguaje profético, esa semana de años es el período conocido como la tribulación, y la imagen que el texto presenta no es la de un villano reconocible que nadie querría seguir. Es la de alguien que habla de tolerancia, de armonía entre las tradiciones, de unidad global. Alguien que gana la confianza de grupos que normalmente no confían el uno en el otro. Alguien que parece haber resuelto lo que nadie pudo resolver antes. La trampa no se ve desde afuera, se ve solo cuando ya ha cerrado. A la mitad de ese período de 7 años, el mismo que confirmó el pacto lo romperá. Cesará los sacrificios y las ofrendas en el templo que para ese momento habrá sido reconstruido. Traicionará a quienes confiaron en él. Y el mundo que celebró el acuerdo se encontrará en la peor crisis de su historia. La advertencia de la primera carta a los tesalonicenses es brutalmente directa sobre este patrón. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La celebración de la paz no es garantía de que la paz sea real. En ciertos momentos de la historia, la celebración de la paz es precisamente la señal de que el peligro que la amenaza ya se ha posicionado y espera su momento.
los acuerdos de normalización que se han ido firmando en los últimos años, las conversaciones sobre soluciones de dos estados, las instancias de representantes de diferentes tradiciones religiosas conviviendo en declaraciones de unidad, todo eso puede ser genuino en la intención de quienes participan. O puede ser el andamiaje que está siendo construido sin que los constructores sepan para qué edificio están trabajando. Las consecuencias del alejamiento de los principios que dan cohesión a una civilización se acumulan gradualmente, pero se cobran de golpe. El libro de Proverbios formula esa lógica con una brevedad que no necesita elaboración. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta a cualquier pueblo. Lo que Jerusalén ha experimentado en este período, la catástrofe de los 7 minutos, la tormenta que no avisó, el daño que quedó en la ciudad, no puede reducirse a sus componentes meteorológicos sin perder algo esencial de lo que esos eventos comunican. El texto de Ezequiel habla de un tiempo en que Dios roció agua limpia sobre su pueblo, no como destrucción, sino como purificación. El texto de Isaías habla del fuego que purgará la escoria. La catástrofe en la tradición bíblica no es siempre solo castigo. A veces es la violencia necesaria de lo que limpia, de lo que prepara, de lo que retira, lo que estaba bloqueando el espacio para que algo nuevo pueda establecerse. Las plantas de olivo que brotaron nuevos retoños desde sus heridas en los días que siguieron a la tormenta son una imagen de esa dimensión de la catástrofe que el ojo que solo ve destrucción no puede capturar. Los olivos de Jerusalén son los testigos más viejos de la ciudad. Algunos de los árboles que crecen en el Monte de los Olivos tienen edades que los expertos en dendrocronología estiman en más de 1000 años. Han visto pasar cruzadas, conquistadores, imperios y resistencias. Han sobrevivido guerras que arrasaron con todo lo construido a su alrededor. La tormenta que descargó sobre Jerusalén en esos 7 minutos los golpeó con una violencia que en términos normales debería haber dejado sus heridas sin recuperación posible durante toda una temporada. Sin embargo, en los días que siguieron, los retoños comenzaron a aparecer directamente desde las heridas, desde los lugares donde las ramas habían sido arrancadas, desde los puntos donde el impacto había dejado marcas que cualquier arboricultor habría diagnosticado como daño severo. Esa regeneración fue tan rápida y tan evidente que los jardineros que la observaron no podían explicarla con la biología ordinaria del árbol. La ciudad que había sido golpeada estaba, a través de sus árboles más viejos, haciendo visible algo que los textos proféticos han dicho siempre, que el juicio de Dios sobre lo que ama nunca es el final. Es el comienzo de algo nuevo. El mundo de las redes sociales recibía en ese mismo período una nueva oleada de predicciones sobre la fecha del rapto, la doctrina cristiana sobre el regreso de Cristo y la transformación de los creyentes. Se nombraban años específicos, incluyendo el 2025. Se citaban pasajes bíblicos y se construían argumentos numéricos. Los videos que propagaban esas predicciones acumulaban millones de vistas. Las personas reaccionaban con una mezcla de ansiedad y de esperanza, y algunos tomaban decisiones drásticas basadas en la convicción de que el tiempo era corto. La historia de esas predicciones es larga y hasta ahora perfectamente consistente en su resultado. Cada predicción ha fallado. El movimiento de William Miller en el siglo XIX llegó a la convicción de que Cristo regresaría en 1844. Sus seguidores se prepararon con tal intensidad que el día posterior, al 22 de octubre de ese año, cuando nada sucedió, quedó registrado en la historia
como la gran decepción. Las familias que habían vendido sus granjas, que habían dejado sus trabajos, que habían esperado vestidas de blanco en las colinas, tuvieron que recoger los pedazos de su vida y reconstruirla sin el apoyo emocional que la certeza de haber estado listos para el gran evento les había proporcionado. Harold Camping, un predicador radial con audiencias enormes en el siglo XXI, declaró con igual certeza que el rapto ocurriría el 21 de mayo de 2011. Los anuncios cubrieron vallas publicitarias en las principales ciudades. Personas donaron todos sus ahorros para financiar la difusión del mensaje. El día llegó, pasó, y Camping revisó su cálculo para el mes de octubre del mismo año. Octubre también llegó y pasó. El resultado fue el mismo que en 1844, decepción masiva, pérdida de confianza, y el ridículo que los medios de comunicación dedicaron con placer a los creyentes que habían fallado en su predicción. La lección que 2 siglos de predicciones fallidas han inscrito en la historia cristiana con la consistencia que solo la realidad puede producir es sencilla y directa. Nadie conoce el día ni la hora. Esas palabras no son una expresión de humildad filosófica. Son una afirmación explícita de Jesús en el Evangelio de Mateo, repetida en el libro de Hechos, por la respuesta del Cristo resucitado a sus discípulos. Nadie, ni los ángeles, ni siquiera Él durante su ministerio terreno, solo el Padre. Esa exclusión no es una limitación lamentable del sistema profético, es una protección deliberada. Si la fecha fuera conocida, la fe se volvería cálculo, la preparación se volvería logística, y el llamado a vivir en santidad permanente se reemplazaría por la pregunta táctica de cuándo exactamente conviene ponerse serio. El llamado de las Escrituras no es a calcular, es a estar listos en todo momento. La preparación que los textos proféticos piden no es la preparación de quien sabe la fecha y programa su ajuste de cuentas para la víspera. Es la preparación de quien vive de tal manera que ninguna fecha específica lo tomaría con la guardia baja. Esa es una distinción que cambia completamente el tipo de vida que la esperanza profética produce. El versículo de Mateo 24:33 no ha perdido su fuerza a lo largo de los siglos de interpretaciones que lo han rodeado. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. La condición es gramatical y teológicamente clara. No una señal, no 2 señales. Todas estas cosas, la tierra temblando, el cielo dando señales, las naciones en conflicto, el corazón de los hombres desfalleciendo de miedo, el evangelio predicado en todo el mundo. Y cuando todas estas cosas aparecen juntas, en el mismo período, en la misma acumulación de convergencias que no puede explicarse por la coincidencia aleatoria de probabilidades independientes, entonces el marco de interpretación que esos versículos ofrecen se vuelve no solo relevante, sino urgente, no como argumento para fijar una fecha, sino como llamado a reconocer que el patrón que los textos describen está visible en el presente para cualquiera que esté dispuesto a mirarlo con honestidad. El texto del libro de Apocalipsis no describe el fin de los tiempos como una única explosión catastrófica que llega sin antecedentes. Lo describe como una secuencia, sellos que se abren uno por uno, trompetas que suenan en orden, copas que se derraman en su momento, una progresión que tiene una lógica interna, que se despliega en etapas, que cada etapa prepara la siguiente. Esa estructura secuencial significa que los eventos que percibimos como señales no son eventos aislados que preceden a algo completamente diferente. Son partes de la secuencia,
Son el inicio visible de lo que los textos describen como el gran despliegue de la soberanía de Dios sobre la historia. Y el hecho de que la secuencia haya comenzado, si es que ha comenzado, no elimina el llamado a la preparación, lo hace más urgente. El fuego que emergió de la tierra en las inmediaciones de Jerusalén en los días que siguieron a la tormenta pertenecía a una categoría de fenómenos que ningún manual de geología ordinaria había preparado a los observadores para procesar. No fue una erupción volcánica. La región no tiene volcanes activos y la actividad sísmica documentada no alcanzó magnitudes que pudieran producir liberación de material magmático. No fue un incendio de superficie. No había combustible acumulado en esa zona que pudiera generar una llama sostenida de esas características. Las cámaras que documentaron el evento mostraban una apertura en el suelo de la que emergía una llama estable, sin comportamiento de fuego libre, sin buscar el combustible que cualquier fuego ordinario necesita para propagarse. Quemaba con una consistencia que los testigos describían como no natural, con una intensidad que se mantenía sin variaciones que el viento o la humedad pudieran haber producido en un fuego ordinario. La manera en que ese fuego iluminaba las piedras antiguas que lo rodeaban tenía una calidad que quienes lo describieron no podían reducir a la pura física de la combustión. La luz naranja que bañaba los muros de piedra caliza de la zona producía un efecto de movimiento en la superficie inmóvil de la piedra, un juego de sombras que a ciertos ángulos de observación hacía que el contorno de las rocas pareciera una apertura enorme en la tierra, un umbral que respondía desde adentro con su propio resplandor. Los testigos reportaban una pesadez en el pecho que no podían atribuir solo al calor del fuego. Una sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era el suelo inerte de siempre, sino algo que estaba alerta, que estaba respondiendo, que participaba de manera activa en lo que estaba ocurriendo más allá de la superficie visible. En los días anteriores a ese fuego, los ríos y los cuerpos de agua de la región habían mostrado su propio comportamiento inusual. Retrocesos de nivel que no correspondían a los ciclos de evaporación o de extracción que explicarían esos cambios en circunstancias ordinarias. El agua que se retiraba de cauces donde había estado presente durante períodos documentados, que lo hacía sin que los factores técnicos ordinarios lo justificaran, añadía otra señal al patrón que se estaba construyendo. El agua que se va, el fuego que emerge, el suelo que tiembla, el cielo que vibra con sonidos sin fuente, la tierra, el agua, el fuego y el aire, respondiendo cada uno en su propia dimensión al mismo impulso que los mueve desde una fuente que los instrumentos científicos no están equipados para identificar. Lo que conecta todos estos eventos no es solo su simultaneidad, es su geografía. Todos ocurren en el mismo espacio que los textos proféticos señalan como el teatro de los eventos del fin de los tiempos. No en cualquier lugar del planeta, no distribuidos aleatoriamente por los continentes, en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en los alrededores de la ciudad que los textos describen como el centro de los últimos eventos de la historia. Esa especificidad geográfica es imposible de ignorar para quien conoce el mapa profético que los textos dibujan. El fuego no emerge en cualquier punto del suelo de Israel, emerge en los alrededores de la ciudad a la que los textos dicen que el rey volverá cuando vuelva. Los sonidos inexplicables no se escuchan con esa intensidad en cualquier ciudad. Se escuchan sobre la ciudad donde los textos dicen que los últimos eventos de la historia se producirán.
La convergencia geográfica refuerza la convergencia temporal y forma un patrón que tiene un centro claro: Jerusalén en este momento de la historia. La respuesta que la tradición cristiana ha elaborado para este tipo de momento no es diferente de la respuesta que la tradición judía ha elaborado para él. Ambas tradiciones, a través de textos y de siglos de reflexión sobre esos textos, convergen en que la respuesta apropiada a la señal de que los eventos del fin se están aproximando es la preparación interior, el examen de la propia vida, el retorno a lo que es fundamental y el abandono de lo que es periférico. El teshuvá de la tradición judía y el arrepentimiento de la tradición cristiana no son la misma cosa en todos sus detalles, pero comparten la estructura básica del giro, del cambio de dirección, de la orientación consciente hacia lo que importa en lugar de lo que solo parece importar dentro de los marcos ordinarios de la vida cotidiana. Y esa estructura es precisamente lo que el patrón de señales que hemos examinado está invitando, con la urgencia que solo puede tener una invitación que viene del nivel de la realidad donde estas señales se originan. Las preguntas que estos eventos plantean no son preguntas que puedan responderse de manera definitiva en el tiempo que dura un programa de televisión o un video de YouTube. Son preguntas que requieren el tipo de consideración sostenida, honesta y profunda que solo puede ocurrir en el espacio que cada persona se tome deliberadamente para hacerlas. Son preguntas sobre lo que es real, sobre lo que es permanente, sobre qué tipo de relación con lo permanente es posible para un ser humano que vive en el tiempo. Son preguntas que los eventos que hemos examinado hacen urgentes sin hacerlas fáciles. Y esa urgencia sin facilidad es precisamente la condición en que la fe auténtica se forma. No como respuesta a una amenaza que aterroriza hasta la capitulación, sino como respuesta a una invitación que se reconoce como lo más verdadero que uno ha escuchado. Cada generación ha creído vivir en el momento del fin. Cada generación ha tenido sus señales, sus convergencias, sus eventos que parecían no poder tener otra explicación que la profética. Y sin embargo, la historia continuó después de cada una de esas generaciones. Eso es un dato que la honestidad intelectual obliga a tener en cuenta. Pero también es un dato que no anula el llamado a la atención y a la preparación. Porque si la generación que vive en el momento del fin hubiera aprendido la lección de las generaciones anteriores y se hubiera relajado en su atención precisamente cuando el patrón era más claro que nunca, habría caído en la trampa exactamente opuesta a la que atrapó a las generaciones anteriores. La respuesta no es ni la certeza dogmática de que este es definitivamente el momento, ni la relajación escéptica, porque ya demasiadas generaciones creyeron lo mismo. La respuesta es la atención sostenida, la preparación permanente, la vida que no necesita saber la fecha porque está lista para cualquier fecha. Eso es lo que este momento pide. Y eso es lo que los eventos que hemos examinado, en su acumulación y en su convergencia, hacen difícil de ignorar. El libro de Lucas describe con una precisión que no necesita exégesis sofisticada lo que estará sucediendo en el mundo en el período que precede al regreso del Mesías. Señales en el sol, la luna y las estrellas, angustia de las naciones, confundidas ante el rugido del mar y de las olas, los hombres que desfallecerán de terror y de expectación por las cosas que sobrevendrán a la tierra habitada. Los poderes de los cielos serán sacudidos.
Esa descripción no habla de un único evento catastrófico que llega sin precedentes. Habla de un proceso, de una acumulación de presiones en los distintos niveles de la realidad que crea en los seres humanos una experiencia de terror que no tiene fuente identificable en ningún evento específico, sino en la suma de todos ellos juntos. El terror existencial que los psicólogos modernos llaman angustia generalizada y que en este período histórico está siendo reportado con una frecuencia y una intensidad sin precedente en los registros clínicos. Los seres humanos están desfalleciendo exactamente como el texto lo describe, no necesariamente por un evento singular que lo explique todo, sino por el peso acumulado de un mundo que parece estar perdiendo la coherencia que lo hacía habitable. La manera en que el conflicto entre Irán e Israel se desarrolla en el contexto más amplio de las tensiones geopolíticas globales no puede separarse del patrón profético que estamos examinando. No porque cada movimiento militar tenga una correspondencia directa con un versículo específico, sino porque el alineamiento de potencias que ese conflicto está produciendo corresponde a la estructura general que los textos del libro de Ezequiel y de Zacarías describen para el período final. Una coalición de naciones del norte y del este que se organiza contra Israel. Poderes que se aliaban en circunstancias que el análisis político ordinario no puede predecir, porque la lógica que los mueve no es la lógica del interés geopolítico calculado. Es una lógica más profunda que los actores mismos no comprenden completamente, que los lleva a posiciones que desde afuera parecen contrarias a sus propios intereses, pero que desde adentro de la narrativa profética tienen una coherencia perfecta. La descripción del profeta Ezequiel sobre Gog y Magog no es un texto que los analistas de relaciones internacionales incluyen en sus bibliografías. Pero el patrón que describe corresponde con una especificidad notable al patrón que los movimientos geopolíticos actuales están dibujando sobre el mapa. Israel como nación ha demostrado a lo largo de su historia moderna una capacidad de supervivencia que supera lo que el análisis de sus recursos militares y económicos justificaría. En 1948, el Estado recién proclamado fue atacado simultáneamente por varios ejércitos de naciones vecinas con superioridad numérica y armamentística. Sobrevivió. En 1967, frente a la amenaza inminente de destrucción de varios frentes, sobrevivió y además expandió su control territorial de manera que ningún analista había predicho. En 1973, sorprendido en el día más sagrado de su calendario, Yom Kippur, sobrevivió. En cada uno de esos momentos, la supervivencia de Israel desafió los cálculos de probabilidad que los expertos militares habían establecido. Esa supervivencia no puede explicarse solo en términos de estrategia militar, de inteligencia superior o de apoyo de potencias aliadas, aunque todos esos factores estuvieron presentes. Hay algo en la persistencia de Israel frente a la amenaza de aniquilación que requiere categorías adicionales a las que el análisis secular dispone. Los textos proféticos son directos sobre eso. Israel persiste porque su existencia está dentro del plan de Dios para la historia humana, no porque sus ciudadanos sean perfectos o su gobierno infalible, no porque haya merecido cada victoria por sus propios méritos, sino porque la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob incluía una garantía sobre la permanencia del pueblo y sobre su presencia en esa tierra que ningún poder humano puede anular completamente. Esa garantía no hace a Israel invulnerable en el sentido de que no pueda sufrir ni pueda ser herido.
La historia de Israel está llena de sufrimiento real y de pérdidas devastadoras, pero sí hace a Israel indestructible en el sentido de que ningún intento de eliminarlo como pueblo ha tenido éxito permanente, y los textos proféticos afirman que ninguno lo tendrá. Esa es la diferencia entre la supervivencia de Israel y la supervivencia de cualquier otra nación. La supervivencia de otras naciones es contingente. La supervivencia de Israel, según los textos que describieron su historia antes de que ocurriera, es covenantal. La dimensión covenantal de la historia de Israel es lo que le da a todos los demás eventos que hemos examinado su marco de sentido más profundo. Los cuervos sobre Tel Aviv no son solo cuervos. Los temblores del Monte de los Olivos no son solo actividad sísmica. La tormenta sobre Jerusalén no es solo meteorología. Cada uno de esos fenómenos ocurre dentro de la historia de un pueblo con el que Dios ha tenido una relación que los textos describen con la terminología del pacto, del compromiso mutuo, de la alianza que tiene obligaciones en ambas direcciones. Y cuando esa relación entra en una fase de resolución, cuando los elementos que los textos describen como las señales de la fase final de esa historia comienzan a aparecer, todo lo que sucede en ese contexto adquiere el peso que solo tiene lo que ocurre dentro de un propósito que trasciende los intereses y las estrategias ordinarias de los actores humanos. Las personas que observan estos eventos sin el vocabulario de la tradición profética sienten ese peso, pero no siempre pueden nombrarlo. Lo describen como una sensación de que algo está por romperse, como la presión que precede a una tormenta que todavía no ha llegado, pero que se siente en el aire, en la piel, en la manera en que todo parece más quieto y más tenso al mismo tiempo que la tormenta que se aproxima. Los estudios sobre bienestar mental globales de los últimos años documentan un aumento significativo en los reportes de ansiedad existencial, de sensación de pérdida de orientación, de incapacidad de imaginar el futuro con la confianza con que las generaciones anteriores podían imaginarlo. Eso no es solo el efecto de las noticias negativas o de la sobrecarga de información. Es la respuesta de la sensibilidad humana a algo que está cambiando en el nivel de la realidad, que los instrumentos no miden, pero que los seres humanos pueden sentir cuando está suficientemente cerca. La respuesta a ese peso no puede ser el pánico. El pánico ciega, paraliza, empuja a las decisiones más impulsivas en el momento en que más se necesita la claridad. La respuesta tampoco puede ser la negación. La negación como mecanismo psicológico funciona mientras la presión es tolerable. Pero cuando la presión supera cierto umbral, la negación simplemente colapsa y deja al individuo en una posición mucho peor que si hubiera procesado la realidad desde el principio. La respuesta que los textos proféticos proponen y que las tradiciones de fe han elaborado a través de siglos de práctica es la respuesta del arraigo. La persona que tiene sus raíces en lo que no puede ser sacudido puede atravesar los sacudimientos de la historia sin perder la orientación que le permite seguir viviendo con intención y con propósito. Ese arraigo no es insensibilidad a lo que ocurre. Es la capacidad de estar plenamente presente en la realidad de lo que ocurre sin que esa realidad tenga el poder de determinar el estado interior de la persona que la habita. El texto de Colosenses que dice que en Cristo todas las cosas subsisten, que son Él quien las sostiene cohesionadas, no es solo una afirmación cosmológica abstracta. Es una descripción de la fuente última de la estabilidad que los seres humanos buscan cuando el mundo a su alrededor pierde la cohesión.
Los sistemas que sostienen la vida moderna, la economía, la política, la infraestructura tecnológica, todos ellos son sostenidos en última instancia por algo que está más profundo que los mecanismos visibles que los componen. Cuando esos mecanismos fallan, y en el período que estamos examinando han fallado de maneras inexplicables y simultáneas, lo que permanece es lo que siempre ha permanecido. La realidad de quien declaró desde el principio el fin, de quien hace conocida la conclusión de la historia antes de que la historia la alcance, de quien sostiene lo que parece estar cayendo con una mano que los instrumentos humanos no pueden detectar, pero que los textos proféticos describen con una consistencia que 2000 años de historia no han logrado desmentir. El fuego que emergió de la tierra, las aguas que se retiraron, el suelo que tembló, el cielo que resonó con sonidos sin fuente, las grietas en el monte que el texto describió antes de que la geología existiera como disciplina, todo apunta hacia la misma dirección, no hacia el terror, hacia el reconocimiento, hacia la posibilidad de estar presente en el momento más significativo de la historia humana con la claridad que ese momento merece. Y esa claridad, que no puede comprarse con dinero ni fabricarse con voluntad propia, es la que los textos proféticos prometen a quienes la buscan con la seriedad que el momento requiere. La puerta del reconocimiento no está cerrada, está abierta, y el tiempo para atravesarla, según todo lo que estas señales comunican, es ahora. No mañana, no cuando sea más conveniente. Ahora, en este momento extraordinario de la historia, donde la convergencia de señales dibuja con una claridad sin precedente el umbral que la humanidad está a punto de cruzar. La pregunta que cada persona que lee estas palabras debe hacerse no es una pregunta sobre fechas ni sobre secuencias proféticas específicas. Es una pregunta más elemental y más urgente que cualquiera de esas. ¿Estoy listo? ¿Está mi vida orientada de una manera que haría que cualquier fecha fuera el momento correcto para ser encontrado haciendo lo que debo hacer? ¿Tengo la relación con lo permanente que me permite atravesar los sacudimientos de lo temporal sin perder la brújula que orienta mi camino? Esas preguntas no tienen respuesta técnica. Solo tienen la respuesta que cada persona construye con su vida, con sus elecciones, con la orientación de su corazón en los momentos ordinarios donde se forman los hábitos del alma que definirán cómo se responde en los momentos extraordinarios. Y en este momento extraordinario que las señales de Jerusalén y del mundo están anunciando, no hay pregunta más importante que esa. La naturaleza del conflicto entre Irán e Israel va mucho más allá de lo que el análisis geopolítico ordinario puede capturar. No es simplemente el enfrentamiento entre dos estados con intereses regionales contrapuestos, aunque eso también está presente. Es algo más antiguo y más profundo que las fronteras modernas y las disputas sobre zonas de influencia. El liderazgo de Irán ha declarado repetidamente, con una franqueza que contrasta con la diplomacia habitual del lenguaje internacional, que su objetivo es la eliminación del Estado de Israel. Eso no es la declaración de un país que quiere negociar una resolución territorial. Es la declaración de un proyecto de destrucción que opera en el nivel del absoluto. Y esa absolutez, esa negativa a reconocer ningún arreglo que implique la coexistencia, tiene una calidad que trasciende la racionalidad estratégica y que solo se comprende dentro de un marco que incluye dimensiones que el análisis político ordinario normalmente excluye. Los misiles que cruzaban el espacio aéreo en ese conflicto no eran simplemente armas.
Eran la expresión física de una voluntad de aniquilación que tiene raíces en algo más profundo que los conflictos de intereses. Y la resistencia de Israel frente a esa voluntad, la capacidad de sus sistemas defensivos para interceptar amenazas que por su número y velocidad deberían haber superado cualquier capacidad de respuesta, no puede explicarse solo en términos de la superioridad tecnológica de esos sistemas, aunque esa superioridad es real. Hay en la supervivencia de Israel una dimensión que los textos proféticos describen con mayor precisión que los análisis militares. Una protección que no depende solo de los recursos visibles del Estado, sino de una cobertura que trasciende la lógica de los recursos materiales. El profeta Zacarías describe en los capítulos finales de su libro una confrontación en que todas las naciones del mundo se congregan contra Jerusalén. No algunas naciones, no las naciones vecinas solamente, todas las naciones. Y en esa confrontación, el texto describe que Dios mismo interviene de manera que los atacantes se confunden entre sí y se vuelven el uno contra el otro. La geografía de la confrontación que los eventos actuales están dibujando no ha llegado todavía a la escala que ese texto describe, pero el movimiento va en esa dirección. La coalición que se forma en torno a la amenaza iraní crece. Las abstenciones en los organismos internacionales que deberían condenar las amenazas de destrucción contra Israel se acumulan. El alineamiento de potencias que rodea el conflicto toma formas que corresponden con las estructuras geopolíticas que los intérpretes de la profecía bíblica han señalado durante décadas, como el prefiguramiento del alineamiento que el texto de Ezequiel describe. La ciudad de David, el área de excavaciones arqueológicas que se ha expandido en los últimos años y que ha producido hallazgos que iluminan la historia más antigua de Jerusalén con una precisión que las generaciones anteriores no podían imaginar, es uno de los lugares donde la arqueología y la profecía se tocan de manera más directa. Debajo de los estratos de la historia acumulada, los arqueólogos siguen descubriendo las capas de la Jerusalén bíblica que los textos describen. Estructuras del período del rey David. Sistemas de ingeniería hidráulica del período del rey Ezequías. El camino del peregrino que llevaba al templo. Cada hallazgo añade una capa de especificidad a la historia que los textos bíblicos cuentan, confirmando detalles que el pensamiento escéptico del siglo XIX consideraba invenciones míticas. Y esa confirmación arqueológica, ese proceso de verificación que la ciencia del suelo ha ido produciendo hallazgo tras hallazgo, tiene consecuencias para la manera en que se evalúa la credibilidad de los elementos de la misma tradición que todavía no han sido verificados arqueológicamente, pero que también forman parte de los mismos textos. Si la arqueología ha confirmado la existencia del Pool de Siloé, si ha confirmado el camino del peregrino, si ha confirmado la estructura de la Jerusalén davídica, si ha encontrado los sellos de personas mencionadas en los textos bíblicos que el pensamiento escéptico consideraba personajes literarios ficticios, entonces la afirmación de que esos mismos textos contienen descripciones precisas de eventos futuros merece ser tomada con la misma seriedad que se da a sus descripciones verificadas del pasado. La confiabilidad histórica y arqueológica de los textos es el fundamento sobre el que reposa la credibilidad de sus afirmaciones proféticas. No son dos categorías separadas. Son parte del mismo cuerpo de texto que ha demostrado su correspondencia con la realidad verificable en suficientes casos como para que sus afirmaciones sobre lo que todavía no ha ocurrido sean tratadas con el respeto que se da a las fuentes que han probado su fiabilidad en el pasado.
La historia del movimiento milerista en el siglo XIX no fue solo el episodio de una predicción fallida. Fue también el nacimiento de varias denominaciones religiosas que aún existen hoy y que reexaminaron la base sobre la que habían construido su comprensión de la profecía bíblica. La gran decepción de 1844 fue dolorosa y costosa para quienes vivieron directamente, pero produjo una reflexión teológica más profunda sobre los principios de interpretación profética, que paradójicamente resultó en una mayor apreciación de la complejidad de los textos y una mayor cautela sobre las afirmaciones de certeza sobre los detalles de los eventos futuros. Ese proceso de refinamiento a través del fracaso es parte de cómo las tradiciones de fe aprenden. Los errores de una generación se convierten en la sabiduría de la siguiente, si la siguiente está dispuesta a aprender de ellos en lugar de simplemente repetirlos con nuevas fechas. Harold Camping no aprendió suficientemente la lección de la historia cuando formuló sus predicciones. La seguridad con que las anunció, la manera en que respondió a las objeciones con mayor certeza en lugar de mayor humildad, la incapacidad de revisar su método antes de que el fracaso lo forzara a hacerlo, son el patrón clásico de quien confunde la intensidad de su convicción con la solidez de su evidencia. La convicción intensa puede ser completamente sincera y completamente equivocada al mismo tiempo. La historia de las predicciones fallidas es en gran parte la historia de personas muy sinceras que confundieron esas dos cosas. Y el resultado de esa confusión en cada caso fue daño a las personas que siguieron esas predicciones con la confianza de que alguien que hablaba con esa certeza debía tener razones sólidas para hacerlo. Pero el hecho de que todas las predicciones de fecha hayan fallado no implica que las señales que los textos proféticos describen como precursoras del fin no puedan reconocerse cuando aparecen. La diferencia entre reconocer una señal y fijar una fecha es la diferencia entre la atención y el cálculo. La atención dice, el patrón que los textos describen está visible en el presente, lo que requiere de mí una respuesta de preparación y de orientación. El cálculo dice, basándome en estos datos, el evento específico ocurrirá en esta fecha, lo que requiere de mí una preparación logística para ese día específico. La atención es compatible con la humildad que reconoce que solo Dios conoce el tiempo preciso. El cálculo no lo es. La atención puede sostenerse indefinidamente sin las consecuencias devastadoras del fracaso de una predicción específica. El cálculo solo puede sostenerse hasta que la fecha pasa. La ciudad más vigilada del planeta continúa siendo el centro hacia el que convergen las expectativas más profundas de tres tradiciones que suman más de 4.000 millones de personas. El judaísmo ve en Jerusalén el lugar de la futura redención, del retorno del rey davídico, del establecimiento del reino de justicia y de paz que los profetas describieron. El cristianismo ve en Jerusalén el lugar del regreso de Jesús, de la consumación del plan de la redención que comenzó con su primera venida, del establecimiento del reino que en su primera venida anunció pero cuya plenitud pospuso. El Islam ve en Jerusalén el lugar sagrado de la ascensión del profeta, un lugar que según su propia tradición escatológica jugará un papel central en los eventos del fin de los tiempos. Tres tradiciones, tres narrativas del fin, todas convergiendo en la misma ciudad. Esa convergencia no puede explicarse solo por razones históricas o geográficas. Refleja algo en la naturaleza de ese lugar específico que hace que los horizontes más amplios de todas estas tradiciones terminen señalando hacia él.
Los habitantes de Jerusalén viven con ese peso de una manera que los visitantes que llegan por primera vez a la ciudad a menudo notan. Hay una densidad en el aire de Jerusalén, una presencia de capas de historia y de expectativa, que las ciudades ordinarias no tienen. Las piedras de la ciudad no son solo piedras. Cada una de ellas ha sido tocada por manos que rezaron en idiomas que ya no se hablan en la calle, pero que siguen resonando en los rituales de las comunidades que las han mantenido vivas. El muro occidental, donde los judíos han rezado y han dejado sus notas entre las grietas durante siglos, condensa ese peso de una manera que incluso los visitantes que no tienen fe reportan sentir físicamente, no como superchería ni como sugestión, como algo que está en el lugar y que los seres humanos perciben cuando están suficientemente quietos para sentirlo. Los eventos que se han acumulado sobre Jerusalén en el período que hemos examinado no le pertenecen solo a la ciudad, le pertenecen al mundo, porque lo que ocurre en Jerusalén nunca ocurre solo allí. Las ondas de lo que sucede en esa ciudad se propagan hacia afuera y alcanzan a personas en los lugares más remotos del planeta que no han puesto pie jamás en Israel y que sin embargo sienten que los eventos de esa ciudad les conciernen de una manera que no pueden del todo explicar. Esa sensación no es irracional.